Ahora, de la violencia de los delincuentes a la violencia que se está registrando en este último tiempo en las calles de la ciudad y que es absolutamente preocupante. Así es. Bueno, lo hemos visto en los últimos días, ¿no es cierto? Taxistas que intentan golpear a otros conductores, pasajeros a colectiveros y viceversa, la violencia en las calles, los ataques de ira y violencia que hemos visto y que estamos viendo últimamente, ¿no es cierto? Este era así, el de Villa Urquiza. Exactamente, lo contábamos el domingo pasado, ¿no? Los hechos realmente impresionantes que están sucediendo todos los días. Y el que también vemos es un hombre que le pega piñas a un auto, bueno, que se salvó también porque tenía vidrios antivandálicos. Un taxista es el que le golpea. En Constitución. Sí, en Garay y Lima. En Garay, sí, en Juan de Garay y Lima. Bien, y por este tema vamos a hablar, tenemos invitados hoy también, vamos a hablar y a desandar un poquitito este camino. Analía Florit, que es psicóloga. Consultora psicológica. Consultora psicóloga, y Mariano Lizardo también, abogado. Y que queríamos, gracias por venir, antes que nada, gracias por venir y estar con nosotros. A ver, esto pasa todos los días, pero le pregunto a Analía, ¿a qué se debe? ¿Bajarse de un auto? ¿Querer trompearse? Es decir, esta violencia que hay de todos los días en las calles. Mira, en principio eso es un reflejo del clima social. El clima social tiene que ver con muchas cuestiones, no lo podemos analizar solamente desde un lugar. En principio tenemos una sociedad que viene sufriendo un empobrecimiento cultural, un empobrecimiento económico, eso afecta también todo lo que tiene que ver con la educación en valores, pero hay una cuestión más profunda que tiene que ver con que esto lo que hace es reflejar de alguna manera el resquebrajamiento de los lazos sociales. Cuando se van resquebrajando de esta manera los lazos sociales, los individuos van perdiendo los enlaces con sus semejantes que generan pertenencia. Cuando esto sucede, se va instalando un estado de anomia. El estado de anomia es un estado que surge cuando las reglas sociales se van degradando o cuando de alguna manera quedan eliminadas y ya no son respetadas por la comunidad. Frente a esto, el individuo empieza a sentirse impotente y muchas veces la violencia es una respuesta inadecuada, por supuesto, a esa misma anomia que se instala. Analía, ¿usted cree que esto es algo temporal o que estamos viviendo el pico máximo de violencia, algo que se va a terminar o que va a ir creciendo? Eso depende muchísimo del trabajo de transformación social que se vaya haciendo a nivel cultural. Esto tiene que ver profundamente con un trabajo de recupero de la educación y de la educación en valores, porque una de las cosas que estamos viendo es claramente un desprecio absoluto por el valor de la vida. Esto es grave en una sociedad. ¿Estas conductas también se vinculan con la crisis económica que estamos atravesando? Es un elemento más, no lo podemos descartar. A ver, estamos viviendo un contexto social de mucha adversidad, donde hay dificultades económicas, pérdida del trabajo, las personas están viendo a sus familiares, personas cercanas que de pronto no pueden sostener el alquiler de su vivienda, que están pasando necesidades y momentos difíciles. Frente a esas circunstancias adversas, muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para tolerar esa frustración a las situaciones de adversidad y eso colabora, pero digo, no es lo determinante, es un elemento más. Ahora, lo que pasa, a ver, yo pregunto algo, ¿no? Uno tiene un marco inhibitorio, sí, claro, ¿no? Para distintas cuestiones, ya sea para agarrarse a trompadas, para tomar de más, para consumir, lo que sea, ¿no es cierto? Un marco inhibitorio que quiere decir hasta acá llego, ¿no es cierto? Algunos lo tenemos más, otros los tenemos menos, bueno, dependerá de cada uno. Pero llegar a esto es muy próximo a la muerte o al crimen. Sí, claro. Bájate que te mato, y golpearle el auto. Y si se baja el otro, se golpean hasta matarse. Lo que hizo el taxista en Villa Urquiza el otro día, es decir, bajó. No solamente se agarró a trompada, estaba con la mujer y la hija, ¿no es cierto? Estaba con la mujer y la hija, lo estamos viendo ahora, la imagen partida. Se sube al auto, vuelve para atrás. Y después vuelve para atrás y choca el auto, ¿no es cierto? Marcha atrás, que podría haber matado no solamente al que agredía, sino a cualquier otro. Digamos, pero, es decir, ¿qué es lo que le falla a esa persona? A ver, bueno, en ese momento claramente lo que... Porque algo falla, ¿no? Pero sin lugar a dudas, lo que claramente en ese momento fallaron los frenos inhibitorios y la persona hizo un pasaje al acto descontrolado. Pero es interesante lo que decís. En una sociedad, para resolver los conflictos, de alguna manera lo que se utiliza es la palabra. Cuando aparece la violencia, cuando aparecen estos actos de iracundia absoluta, es porque claramente esto demuestra que ha fallado la palabra como posibilidad de resolver una situación de conflicto en un contexto social. Y la palabra viene claramente siendo devaluada. Entonces, obviamente, la falta de palabra lo que hace es facilitar el contexto para el pasaje al acto descontrolado.
Hay personas entonces que se sienten frustradas y se manejan con violencia. Pero ¿qué pasa con otras personas que sí se sienten frustradas pero que no son violentas? ¿Cómo manifiestan eso? Bueno, eso tiene que ver con muchas cuestiones. A ver, una persona puede tener una tendencia violenta, puede haber tendencias que sean condicionamientos que sean biológicos o que sean psicológicos, pero siempre hay una actuación de lo ambiental. ¿En qué entorno fuimos educados? ¿Con qué pautas? Entonces, frente a las situaciones de frustración, vamos a reaccionar de una manera diferente, de acuerdo a la capacidad de tolerancia que hayamos tenido a ese tipo de situaciones. Por eso esto que decía el doctor, y es muy real, tiene que ver también con el deterioro que ha sufrido la familia. No nos olvidemos que de verdad la familia es la célula básica de la sociedad. Entonces el empobrecimiento en la educación, en los vínculos de solidaridad, de colaboración, de empatía dentro de lo que es la familia, bueno, después va a tener sin lugar a dudas impacto en la comunidad. Y el doctor hacía referencia a algo también que es muy cierto. Cuando fallan los referentes, cuando dejamos de tener referentes, cuando de alguna manera se pierde la confianza en las instituciones en una comunidad, lo que se produce es una ruptura del contrato social de convivencia. Hacer justicia por mano propia. Exactamente. Claro, sentirse desamparado. Exactamente. Frente a ese desamparo, muchas veces la violencia es una respuesta absolutamente inadecuada que tiene que ver con ese deterioro cultural que es progresivo. Y además, muchas veces lo que ocurre es, bueno, no pasa nada, ¿no es cierto? El posterior, que ya le toca el turno al doctor, ¿no es cierto? Al doctor Lizardo. Forti, yo le quería preguntar esto. Le voy a pedir al director a ver si puede ponernos el video y el audio, sobre todo el audio, de ese taxista que golpea el auto. Y además, ¿qué es lo que dice? Y después quiero que haga un análisis respecto de esto. A ver. Bueno, a ver, no le voy a pedir un análisis psicológico de esta persona, pero más o menos sí. Es decir, usted lo ve reaccionando de esta manera, baja que te mato, baja, y lo golpea con todo, a la chapa, por eso suena tanto. ¿Qué le pasa a este hombre? Psicológicamente hablando, a ver. En primer lugar, claramente... Este es un violento, a ver. Hoy hay una situación económica buena o mala, es lo mismo para mí. Está actuando de manera violenta, claramente es una persona que está absolutamente fuera de control, por lo menos en ese momento. Se supone que para que le otorgaran el registro tiene que haber pasado un examen psicológico que eventualmente se supone que tendría que haberlo pasado de una manera adecuada. ¿Lo pasó? Lo pasó. Bueno, en este momento claramente ha perdido el control. Pero en esta cuestión también de yo te mato, baja que te mato, bueno, ¿a quién le está hablando también, no? ¿Qué está pasando internamente en su vivencia interna? ¿Qué es lo que le está sucediendo? ¿Frente a quién se está enfrentando? Porque ¿Qué siente que esta persona ¿y si se bajaba el otro? ¿Lo mataba? Mira, por lo menos iba a pasar Tal vez esto, sí. Bueno, o quizás se daba esto que refería muy bien el doctor, que muchas veces se dan estos homicidios preterintencionales, donde realmente empieza una lucha y la persona termina cayendo, golpeándose y se pierde una vida. Este tipo de situaciones de violencia producen una escalada espantosa. Ustedes fíjense que acá el conductor del automóvil se quedó refugiado dentro. A ver, esto está vinculado con lo que les decía antes. Cuando se pierde la regulación social, cuando se está en un estado de anomia, el automóvil pasa a ser el único refugio frente al desamparo social. Entonces este hombre se queda refugiado dentro de su automóvil esperando que este ataque de ira pase. Bueno, de alguna manera todos estamos así, dentro del automóvil, dentro de nuestras casas. Ahora, si nos encontramos frente a un individuo así violento, ¿qué tenemos que hacer? Supongamos que voy por la calle y me encuentro con un hombre así. ¿Qué tengo que hacer como víctima? No, claramente no reaccionar y no sumarse a una escalada. Claro. Esto sin lugar a dudas. A ver, la manera en que actuó este hombre fue una manera, no sé si motivado por el miedo o por un acto de supervivencia, pero claramente fue una actitud prudente. Él se quedó encerrado dentro del auto, no repelió la agresión. Cuando se entra en una escalada, no se sabe dónde se termina y se puede terminar en una situación de un delito grave, como decía el doctor. Y Analía, por lo que decía Andy, sí. ¿El argentino no tiene límites? ¿Ese es el punto? Cuando a ver, ¿qué es lo que genera un límite social? Dentro de una familia, ¿quiénes generan el límite? Los padres, sí, que son la autoridad. Exacto. Cuando en esa familia los padres no funcionaron como autoridad y no se instaló el límite, ¿quién le va a poner a los hijos que se incorporen a la sociedad ese límite? ¿Quién se lo debe poner? Las autoridades legales, policía, justicia y demás. Cuando esa persona está actuando en la sociedad y la policía, la justicia tampoco le pone el límite, ¿qué sucede? Esto.
Entonces, cuando las comunidades no confían en sus instituciones, salís con un bate de béisbol, te bajas del auto, rompes los espejos de una unidad, porque sabés justamente esto que decía el doctor. Sí. Esto va a terminar en una probation y, en definitiva, los actos terminan no teniendo consecuencias. Y en la vida todos los actos tienen consecuencias. Eso tiene que ver con un proceso educativo que en Argentina tenemos que recuperar. No podemos hacer lo que queremos sin que eso tenga consecuencias. Analía, ¿hay muchas personas medicadas en Argentina? Sí. Y automedicadas. Claro, y automedicadas porque forma parte de la falta de límites. No, total, si el psiquiatra me dio esto o el clínico me dio, no voy a nombrar las drogas, pero me dio esto y bueno, yo tengo un farmacéutico que me lo vende, que me hace la receta sí, y entonces yo ya me lo tomo y si me dio 0,50 yo tomo 1,5 porque total... bueno, forma parte de esto. De los límites. De los límites y también de la degradación y la falta de confianza en todo. Total, lo que dice el médico también lo puedo más o menos administrar yo. Se van perdiendo las jerarquías. Esto es la degradación de la trama social. Claramente. Analía, ¿cómo se trabaja en la prevención frente a este tipo de situaciones? Justamente, en concordancia absoluta con lo que decía el doctor, voluntad política, sin lugar a dudas, políticas públicas, porque para trabajar en el fortalecimiento de las familias, para trabajar en la educación, que es la transformadora de la sociedad, tiene que haber asignación de presupuesto y tiene que haber una decisión política. Y también tenemos que no ser ingenuos y tenemos que pensar si realmente conviene esta transformación de la sociedad, si conviene nuevamente trabajar en la sociedad desde las bases, porque obviamente cuanto menos educación, bueno, más posibilidades de dominar y de manejar. Vos sabés que a veces los padres, y sobre todo los padres varones, digo, ¿no? Las madres, dicen, mi hijo se agarró a trompadas y no sabe cómo lo mató, no sabe cómo lo dejó. Sí, sí. Está muy bien. Tiene que ser al revés. Claro, premiándolo. Tiene que ser al revés. Decir, no, eso no se hace. Bueno, pero esto tiene que ver con... Primero no se hace porque es contra el otro. Segundo, te puede pasar a vos al revés. Te agarrás con otro que es peor que vos y te va a romper todo a vos. Y segundo, vas a terminar con el doctor Lizardo defendiéndote en un caso complicado, ¿no? Ahora, digo, por los padres, a eso es lo que voy. Sin lugar a dudas. Ahora, veamos esto. Y justamente forma parte todo de lo mismo. Cuando en una sociedad lo que se valora es la violencia, lo que se valora es la transgresión de la ley como un acto de, mira qué coraje, mira cómo se bajó y le golpeó, mira cómo... Ley del aguante. Exacto, yo me la banco. Mira cómo, exactamente, y mira cómo invitó a pelear, mira qué valor que tiene mi hijo. En lugar de no lo hizo aunque lo insultaron, no atacó porque respeta la vida, porque recurrió a la autoridad, porque actuó por la vía que corresponde, bueno, evidentemente cuando violar la ley es más valioso y está más jerarquizado que respetarla, tenemos un problema grave y esto se va a ir observando en las distintas instituciones. Analía, pareciera que ser violento en las calles está de moda. ¿Puede haber un efecto contagio de estas conductas? Sí, claro, sin lugar a duda. Y esto, en esto los medios tienen una responsabilidad, porque el ser humano funciona de alguna manera por medio de la imitación y de la copia. Entonces, la réplica constante de este tipo de situaciones invita, porque en todo caso se le está dando notoriedad. Claro. Entonces, de pronto, mira cómo llegas a la pantalla, mira cómo de repente se viraliza, cómo estoy en todos lados. Y en una sociedad donde no se llega a determinados lugares por mérito, por esfuerzo, por determinadas cuestiones y se llega por vía de la violencia. Y bueno, en definitiva, toda publicidad es publicidad. Sí, exactamente. Que tenga. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mariano Lizardo, Analía Forti, consultora psicológica, por habernos visitado. A ustedes, un placer.